Y yo de nuevo, una vez más. Antes de empezar, quiero aclarar que la siguiente historia no me pertenece. Créditos sobre el autor o autora, que en este caso es Jessie Forrest. Advertencia: la siguiente historia contiene spoilers más y pesados, así que si me salía con historia, pequeño chumil, largo de aquí. Y ya sin más preámbulos, les traigo What You Mistake in Dragon's Way. No sé alemán, así que disfruten la historia. El error de Erbacheren en el tejido de Regarnur. Capítulo 68. Habitaciones ocultas. Ferdinand no podía creer que estuviera a punto de hacer esto. Era una pésima idea, pero al mismo tiempo sabía que era necesaria. Habían ocurrido tantas cosas que necesitaba discutir con Rosemine, pero no se atrevía a arriesgarse a llevarla a su habitación oculta con Entrinduje visitando a su asistente en cuestión de semanas. Estilo. Después de reunir su determinación, se arrodilló y comenzó a dibujar un círculo de teletransportación en la habitación oculta de su propiedad. Luego, se movió unos pasos y dibujó otro. Mientras dibujaba el segundo, el primero destelló, lo que significaba que Rosemine había completado su lado en el templo. Pasaría otra semana antes de que ella fuera a casa de los Lindbergh e inscribiera el segundo allí. Evitarían poner ninguno en el castillo, ya que Sylvester notaría la extraña adición. Cuando completó el otro círculo mágico, Rosemine llegó, con una sonrisa desvergonzada en el rostro. Nunca antes me había escabullido en la habitación de un chico. Él la fulminó con la mirada. Primero, soy un hombre, no un chico. Segundo, comentarios como ese harán que borre estos círculos. Espera, no, suplicó mientras corría y tiraba de su manga. No hagas eso. Prometo que me portaré bien. Ya lo prometiste, y mira cómo actúas descaradamente a la primera oportunidad. Empiezo a dudar de mi criterio. Debes haberlo nublado mucho más de lo que creía. Se golpeó la sien y la miró con el ceño fruncido. El propósito de esto no es escabullirse en las habitaciones del otro. Es discutir asuntos delicados sin poner en duda tu virtud. Ella bajó la mirada y murmuró, lo sé. Sigo pensando que deberías felicitar a Henrik. ¿Por qué debería recompensar un comportamiento inapropiado? No me digas que felicitaste a Anneliese por su mal juicio. Por supuesto que la felicité, resopló. ¿Entonces esto es común entre los de la ciudad baja? Presionando un dedo contra su mejilla, inclinó la cabeza y miró hacia arriba pensativa. No sé lo común o poco común que es, ya que estaba demasiado enfermiza para salir mucho. Incluso cuando lo hacía, solo era para reunirme con Beno, que es un soltero para siempre, y con mis artesanos, que no tenían ningún amorío a menos que ya estuvieran casados cuando los conocí. En cualquier caso, los bebés son adorables, y si Henrik y Anneliese son felices, este niño debería ser celebrado. ¿No crees que es triste que Aurelia y Lamprecht oculten el nacimiento de su hijo a todos los que no son de la familia? No, eso es lo normal. Rosemine hizo un puchero. En la ciudad baja, celebran una gran fiesta y muestran el bebé a todos para que, incluso si algo sucede, sea recordado. Creo que es muy triste que haya niños que no son recordados por nadie más que sus padres y su familia más cercana. Ferdinand apartó la mirada, con las emociones revueltas. ¿Sentía ella lo mismo por todos los niños nacidos en Adalgisa? Si él hubiera cumplido su propósito como hijo de esa villa, nadie lo habría recordado, probablemente ni siquiera la mujer que lo había dado a luz. Sabía que Rosemine le había dicho en el tejido anterior que no estaba destinado a ser una piedra fai, por muy falso que fuera eso, pero también sabía que a ella le importaban poco aquellos a quienes no podía ver o con los que no pasaba mucho tiempo. Por muy compasiva que fuera la santa de Ehrenfest, delineaba claramente entre aquellos a los que necesitaba y a los que no, y no gastaba energía pensando en los segundos. Sentía que era una gran parte de por qué su compromiso con Wilfrid fracasó, ya lo había descartado antes de que siquiera estuvieran prometidos. Bueno, eso y que sus sirvientes eran unos ineptos que lo dirigían en todas las direcciones equivocadas posibles. Se dominó y se apartó de ella, solo para que ella lo asaltara con un abrazo. Rosemine ladró. Ella solo lo abrazó más fuerte. Sí, si los niños nobles se mantienen ocultos, entonces eso significa que no podría mostrar a nuestro hijo a. Haciendo una mueca, Ferdinand le dio palmaditas en la espalda y dijo, ¿acabamos de establecer que los niños se muestran a la familia? Pero. Rosman, piensa un momento,
dijo, colocando la mano bajo su barbilla y levantándole la cabeza para mirarla a los ojos. Ese contrato que firmaste solo es a nivel de ducado. Sus cejas permanecieron fruncidas con confusión durante varios momentos antes de que ella jadeara. Así que si soy la Aoba Alejandría. Él asintió y apretó el brazo alrededor de ella. Sí, podrás volver a referirte a ellos como familia. Como Aub, no podrás verlos tan a menudo como te gustaría, pero deberías poder hacerlo al menos una vez por temporada. ¿Cómo lo haremos?, preguntó. ¿Círculos de teletransportación como estos? Sí, creo que eso funcionará. Conectaremos tu habitación oculta con su almacén. Eso también te permitirá cambiarte con ropa de plebeya sin que tus sirvientes te vean. Pero, ¿cómo me pondré y me quitaré la ropa noble?, preguntó. No están diseñadas para que pueda hacerlo yo sola. Con las orejas ardiendo, se giró y dijo, ¿no tienes un sirviente con nombre jurado al que puedas ordenar silencio? Supongo que es cierto, admitió. Tras un momento, empezó a saltar sobre las puntas de los pies y exclamó, creo que es lo más feliz que he sido en mi vida. Podré verlos de nuevo algún día, como antes. Oh, Ferdinand, enterró el rostro en su pecho y lo apretó con la suficiente fuerza para hacerlo encogerse. Demasiado fuerte, jadeó. Ciertamente no era un problema que hubiera tenido que preocupar en el tejido anterior. Todo ese tiempo que pasó entrenando con Bonifatius no había sido en vano, evidentemente. Ella aflojó ligeramente el agarre pero aún se negó a soltarlo. Casi quiero que Georgine ataque ahora mismo para poder robarle a Arensbach por debajo de sus narices. Rosemine. ¿Qué? Estamos en una habitación oculta. Aquí puedo decir lo que quiera. Madre me lo dijo. Bueno, mientras lo entiendas, supongo. Suspiró y le frotó la espalda con una mano mientras jugaba con las puntas de su cabello con la otra hasta que ella lo soltó. Luego ambos se movieron para sentarse en su banco acolchado y comenzar la conversación por la que se habían tomado todas estas molestias. Hablando del ataque de Georgine, dijo, me temo que se moverá pronto. ¿Por qué?, preguntó ella. Ferdinand le contó lo que Irchur había dicho sobre Lucius, y su prometida inclinó la cabeza con confusión. ¿Alguien tan excepcional pudo haber estado escondido en el templo de Berkestock? Vinieron y examinaron a todos en los templos y se llevaron a cualquiera con mana de nivel ley noble, ¿verdad? Sé que probablemente nací con poco mana, pero tuve que comprimir para sobrevivir, por eso mi nivel de mana es tan alto. Un sacerdote azul en el templo no habría tenido que hacer eso, así que su mana habría sido alto desde el principio. Ferdinand asintió. Esas son mis preocupaciones también. Frunciendo el ceño, Rosemine invocó su libro de Mestionora e hizo un gesto para que él hiciera lo mismo. Veamos si alguien purgado de Berkestock tiene algún recuerdo de que este niño excepcional fuera escondido. Quizás era pariente de la segunda esposa de Laoba Arensbach. Rebuscaron en sus libros, pero como sospechaban, ninguno encontró mención de un niño que coincidiera con la descripción dada. Es posible que sea una semilla de Adalgisa, murmuró Ferdinand para sí, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda en respuesta. Rosemine parpadeó un momento antes de buscar el término en su libro. Lo hojeó mientras él se preparaba para levantar el velo sobre sus recuerdos antes de ser llevado a Ehrenfest. Parece que Raublut dejó de ser guardia en ese palacio hace un tiempo, pero podría haber visto a un niño que fue sacado de allí. Era un archinoble, así que debería tener recuerdos aquí, ¿verdad? Ferdinand asintió y cerró su libro antes de pensar en los pasajes de Raublut. No se abrió. Solo para probar, pensó en Gerlach, se abrió. Con creciente temor, Ferdinand dijo, Raublut puede seguir vivo. ¿Cómo? Jadeó Rosemine. Algo tiró del borde de la conciencia de Ferdinand y se golpeó la sien con un dedo mientras intentaba seguir ese hilo. Recordó que Rosemine y Matthias decían que Grausam había fingido su muerte. Buscando en la entrada de ese hombre, se detuvo al encontrarse con una entrada escalofriante. Grausam había comprado tantos niños devoradores como pudo para probar varias hipótesis. Lo más inmediatamente importante era que teñir a una persona con el devoramiento le permitiría aceptar transfusiones de sangre de la persona por la que estaba teñida. Al desangrar a una víctima que también tenía la marca de Wigelieve y luego transfundir su sangre en ella, Grausam pudo crear clones de sí mismo. Era un proceso largo y muy doloroso, pero se podía hacer con tan solo reemplazar el 20% de su sangre.
Grausam también encontró una manera de aumentar su propio suministro de sangre sin tener que desangrarse. Ponía unas gotas en un frasco, y con un círculo mágico bastante complicado, las pocas gotas aumentaban hasta llenar el recipiente. Había un límite, por supuesto, pero el hecho de que fuera posible era tan aterrador como intrigante. También había compartido este conocimiento con Georgine, lo que explicaba su obsesión por hacerse con Rosemine. Grausam probablemente le había dado ese veneno en particular esa noche para asegurarse de que tuviera los grumos de mana necesarios para su cruel experimento. Ferdinand explicó lo que encontró a Rosemine, pero le advirtió que no mirara los pasajes ella misma. No. ¿Te gustaría lo que encontrarías? Un profundo escalofrío sacudió todo su cuerpo, y Ferdinand la rodeó con un brazo y la atrajo hacia su costado. Tras un momento, ella preguntó, ¿entonces Raublut usó un clon para fingir su muerte? Esa parece la explicación más probable, sí. Entonces, ¿qué hay de este consorte fuera de temporada de Detlinde? Se golpeó la sien con la mano libre y reflexionó sobre qué explicar y qué ocultar. En el tejido anterior, dijo, había un hombre de la encenave llamado Gervasio que, con la ayuda de Raublut, obtuvo el libro de Mestionora con el objetivo de convertirse en Sent. Vaya, tengo tantas preguntas, dijo Rosemine. Suspiró ante la interrupción. No me sorprende. Pregunta, o si no, nunca podremos seguir adelante. Bueno, primero, ¿por qué un extranjero querría ser Sent en Jürgen-Smith? Frunció el ceño y dijo, quería traer a gente de su facción aquí para vivir por varias razones, una de las cuales era que los nativos de su tierra comenzaron a desarrollar dispositivos antimagia para luchar contra ellos. Ah, colonizadores, murmuró. Bien, entonces, ¿por qué Raublut lo ayudó? ¿Cómo lo conocía? Esta era la parte en la que tendría que ocultar más, no necesariamente porque no confiara en ella. Él no quería pensar en ello. No quería recordar, y había partes de sí mismo que no quería que nadie viera, ni siquiera ella. Especialmente ella. Como ya sabes, comenzó, era guardia en Adalgisa. Estaba comprometido con una de las princesas de allí, pero ella ascendió a las imponentes alturas durante la purga. Ella puso una mano sobre la suya y levantó la mirada hacia sus ojos con su mirada dorada y penetrante. Ferdinand, ¿qué no me estás contando? No es relevante para la historia. Pero es relevante para ti, ¿verdad? Apretando los dientes, dijo, hay cosas que deben permanecer bajo el manto de Verbergen, al menos por ahora. Ella asintió y se apartó, con sus movimientos diciendo, oh, todavía no confías en mí. No es que no confíe en ti, la corrigió. No estoy listo para hablar de ello. Su mano cubrió la suya de nuevo. Cuando estés listo, aquí estaré. El calor y la aceptación que prometía esa frase hicieron que quisiera sucumbir a ella, pero ahora no era el momento. Tenían asuntos más importantes que discutir y no quería ver el disgusto en su rostro cuando le contara toda la historia. El hombre que Arensbach envió fuera de temporada no es Gervasio, así que no necesitamos perder más tiempo discutiéndolo. ¿Entonces es alguien más de la encenave?, preguntó Rosemine. Golpeándose la sien, Ferdinand repasó a los enviados y soldados que recordaba de la vida anterior que podrían coincidir con la descripción. Había un par, por supuesto, pero ningún actor importante. Gervasio era mucho mayor y ya tenía un escape. Leoncio tenía el cabello rubio oscuro, y probablemente ya habría intentado usurpar el trono en la primera semana de obtener su escape, si no aquí, en la encenave. Podría ser, admitió Ferdinand, pero no estoy seguro de quién sería. Quizás podamos averiguar más de Raimund este invierno. Se metió el dedo en la mejilla y cerró los ojos mientras pensaba. Creo que todavía tenemos tiempo mientras el Aubarensbach esté vivo. Como no hemos oído nada, es probable que sea justo suponer que Georgine no estará lista para moverse pronto. Mientras tanto, probablemente deberíamos centrarnos en prepararnos mientras esperamos oportunidades para reunir inteligencia. Y hablando de eso, deberíamos contarle a Sylvester lo de los clones para ayudarlo a prepararse. También deberíamos contárselo al príncipe. Ferdinand la fulminó con la mirada. ¿Qué estaba pensando esta necia? ¿Había olvidado que Sylvester era el único otro que sabía que habían obtenido su sabiduría? ¿Y cómo esperas explicar a la realeza cómo obtuvimos esta información? Con un encogimiento de hombros despreocupado, dijo,
di que finalmente descifraste algunas de las notas del antiguo Jeeve Gerlach. Estoy segura de que podrías inventar un código casi imposible de descifrar, y podrías decir que tratar de entender sus notas de investigación era una prioridad baja, ya que creías que entre la lectura de memoria y la investigación de sus ingredientes, ya habías encontrado todas las cosas realmente peligrosas. No. Era un mal plan, pero una vez más, estaba lleno de agujeros. Aún así, la idea de un código casi indescifrable le intrigaba. Las ideas ya revoloteaban en su mente entre cifrados de números rotatorios y lenguajes construidos. Tras un momento, negó con la cabeza para despejarla y dijo, llevaría tiempo crear las pruebas, y no terminaría con que quisieran ver información sobre un solo experimento, dada la naturaleza de este descubrimiento. Querrán que entreguemos todas sus notas, y todas también tendrán que estar codificadas. Ten en cuenta que también tendremos que encontrar una manera de envejecer los documentos. Rosemine suspiró y bajó la mirada. Quizás sea más fácil afirmar que encontraste un compartimento oculto entre algunas de sus pertenencias. Creo que podríamos hacer algo así, aunque no creo que quieran ver el mueble o la caja de almacenamiento o lo que sea por sí mismos. Eso es más factible. Lo consideraré. Ella asintió y luego empezó a deslizar el dedo por su sabiduría. Veamos. Deberíamos buscar algunos círculos mágicos que nos ayuden a mejorar nuestras defensas. Sé que tienen tela plateada, pero quizás aún encontremos algo útil. ¿No puedes hacer algo con ese método de búsqueda tan ineficiente?, preguntó. ¿Has visto cómo debería funcionar un libro de Mestionora adecuado? ¿Sigue siendo imposible para ti imaginar que vaya a donde lo necesitas? Ella lo despidió con la mano. Está bien por ahora. Podemos mirarlo de nuevo más tarde. Negando con la cabeza, empezó a revisar sus recuerdos de las tácticas que usaron en el tejido anterior. ¿Podría preparar una herramienta mágica que convocara el invierno alrededor de los barcos que huían, quizás? Oh. Mira esto, exclamó Rosemine, sacándolo de sus pensamientos. ¿Qué es? Deberíamos poder hacer, almohadilla acento circunflejo asterisco por ciento asterisco y $, con este círculo. Es decir, con esto, deberíamos poder hablar el uno con el otro incluso cuando yo esté en la academia y tú aquí. Él se inclinó para mirar su tablilla y luego agarró su muñeca para acercarla a su rostro mientras examinaba el círculo mágico. Ciertamente, creo que esto podría. Sus palabras se desvanecieron cuando miró a Rosemine y descubrió que su rostro estaba mucho más cerca del suyo de lo que había anticipado. Tenía el tono de rosa más adorable tiñendo sus mejillas mientras sus ojos de luna dorados lo miraban fijamente. Se le puso la piel de gallina en los brazos y se le erizó el vello de la nuca, y su corazón comenzó a latir con fuerza en su garganta. Se le secó la boca cuando ella pareció acercarse a él una fracción de cabello. Cuando sintió su aliento rozar sus labios, se echó hacia atrás, soltando su agarre y dejando caer su libro al suelo. Cubriéndose la mitad inferior del rostro con una mano, saltó y marchó al otro lado de la habitación, donde presionó su frente contra la pared. ¿Qué demonios creía que estaba haciendo? Acababa de cumplir 14 años, 13 a los ojos del ducado. Pasarían otros 2 años y medio antes de que siquiera pudiera considerar tal comportamiento descarado. Podía parecer adulta, pero seguía siendo una niña. Nunca se había sentido tan disgustado consigo mismo. ¿Ferdinand? Negó con la cabeza. No podía enfrentarla. Ferdinand, lo siento. No. Quería incomodarte. Sé que, no te gustan las mujeres, así que, ¿qué tontería estás diciendo ahora?, dijo mientras le dirigía una mirada asesina. Aunque es cierto que evito a las mujeres, es porque Verónica intentó usarlas contra mí como un arma. Apartó la mirada de ella, con las orejas ardiendo. Como puedes ver, tenía el potencial de ser bastante efectivo. Mejor distanciarme por completo que ser víctima de sus planes. «Qué mujer tan horrible», murmuró Rosemine. Al menos si tuviera que perder a la gente importante para mí, ella fue encerrada para siempre. Eso le causó una punzada de culpa. Rosemine, todavía, lo siento muchísimo por eso. Juro que, no lo sientas, dijo ella, levantando una mano para interrumpirlo. Era la única manera de que todos viviéramos, y desde esta posición puedo proteger a todos con más facilidad. Si no me hubieras encontrado una buena familia aquí, estaría muerta o sería un útero de mana para algún noble asqueroso. O un clon de Georgine, supongo.
De cualquier manera, esta es una vida mucho mejor. Todavía tengo a la gente que es importante para mí, aunque no pueda verlos mucho. Tengo tantos hermanos maravillosos entre mis 4 hermanos mayores, mi adorable hermana pequeña y mis 2 hermanos pequeños. Mis 2 madres y mis 2 padres son buenos conmigo, y te tengo a ti también. Apartó la mirada, y el color de sus mejillas se intensificó. Siempre me has guiado y protegido. Aunque sus sentimientos le calentaban el corazón, solo empeoraban su disgusto consigo mismo. Casi le había hecho daño al sucumbir a sus deseos más básicos. Vaya protector que era. Gunther tendría toda la razón al pedir sangre. Veo lo que estás pensando, dijo ella, y estás equivocado. Querer besar a tu prometida es normal. Suponiendo que quisieras besarme a mí, y no te disgustara la idea. Él se burló pero se giró hacia un lado para no tener que enfrentarla. Disgustado conmigo mismo, no contigo. Mi autocontrol es severamente deficiente, al parecer. Oh. Un incómodo silencio se extendió entre ellos. Él tampoco sabía qué decir, así que su incomodidad siguió creciendo sin control. Sabes, dijo Rosamine, rompiendo la tensión, el año que viene ya tendré edad, así que, por supuesto que sacaría a relucir el único pensamiento que estaba intentando desesperadamente no tener. Se presionó una mano contra la frente, señaló en dirección a los círculos de teletransportación y suspiró, vete. Ya no puedo soportar estar a solas contigo. Sus pies golpearon el suelo mientras se movía hacia el círculo, pero antes de irse, dijo, ¿ves? Creo que eres tú quien necesita tener mi nombre como escudo. Cuando levantó la vista para regañarla, ella ya se había ido. No llegaría a atar sus estrellas con ella. Ella lo enviaría a ascender a las imponentes alturas mucho antes de que tuviera la oportunidad. Fin del capítulo 68. Rosamine deja de seducir a Ferdinand, por favor. Capítulo 69. Nuevos niños en Ehrenfest. 2 días después de la desastrosa visita a la habitación oculta, Rosamine llegó a su propiedad para comenzar a preparar las herramientas mágicas para los niños que Sylvester bautizaría como pupilos. Gracias a que se encontraron a más georginianos durante la purga en este tejido, había muchos más niños huérfanos o abandonados en el templo que antes, y varios tenían capacidades de mana que igualaban al menos el nivel med noble. Algunos incluso tenían la misma cantidad de mana que muchos archinobles. Solo había unos pocos con muy poco mana como para considerar bautizarlos. Sylvester había decidido romper la tradición con los niños que tenían más de 7 años pero aún podían almacenar suficiente mana para asistir a la academia en el invierno de su 10º año. Recibirían anillos de bautizo en ceremonias privadas, ya que habían recibido la educación que se espera de un noble. A diferencia de los sacerdotes y doncellas del templo que fueron repatriados después de la guerra civil, estos niños participarían en un debut especial que se celebraría después del que se realiza para los niños recién bautizados de 7 años. Necesitaban mostrarse a la sociedad noble, después de todo, y demostrar sus talentos para probar que eran merecedores de la gracia que Sylvester les concedía. En otras palabras, Ferdinand y Rosamine tenían una cantidad irrazonable de preparación de pociones por delante. No podía estar más emocionado. Después de que Justus sacara los ingredientes que Sylvester había logrado conseguir por fin, Ferdinand y Rosamine se pusieron a clasificarlos y prepararlos, moviéndose con pasos practicados en una danza fluida que habían perfeccionado a lo largo de los años. Mientras Rosman picaba y pesaba ingredientes, él preparaba piedras Fey y dibujaba una sola copia de cada círculo mágico que necesitarían. Una vez que ella terminó de preparar toda la fruta Nebelbaum, tomó los círculos mágicos de Ferdinand y comenzó a copiarlos y colocarlos sobre la pila de papel mágico que él le había proporcionado. Sylvester casi lloró por el precio, pero los beneficios de los planos de las bombas de mano solo en Rewanchel cubrieron con creces el coste. Cuando todo estuvo listo, Ferdinand asintió para que ella comenzara a añadir ingredientes mientras él removía. Después de que ella añadió el último, dibujó el círculo mágico de ahorro de tiempo sin necesidad de que se lo indicaran. Cuando él asintió de nuevo, ella dibujó un segundo, luego sacó un taburete y dibujó el tercero. Todavía llevaba una cantidad significativa de tiempo crear la herramienta mágica, pero cuando él la sacó y se la entregó a Rosamine para que la inspeccionara, ella dijo, increíble como siempre. ¿Así se verán las herramientas mágicas de nuestros hijos? Sus orejas ardieron mientras se burlaba y recuperaba la herramienta. Por supuesto que no.
Cualquier hijo nuestro necesitaría algo de mucha mayor calidad. Eso era para un mero archinoble. Mero, repitió ella con una risita. Creo que eres tan fuera de lo común como yo. Eso le valió un pellizco en la mejilla. No me hagas malgastar mi mana teniendo que curarte, necia, dijo después de rezar por la curación de Heilsmers. Prepara los siguientes ingredientes. Ella hizo un pequeño puchero, pero hizo lo que se le ordenaba. Esta vez, él hizo que añadiera un cuarto círculo y la mezcla se completó en un santiamén. Cuando terminaron con las herramientas de archinoble, Ferdinand y Rosamine intercambiaron lugares para que ella pudiera hacer las herramientas de med noble y él pudiera evaluar su progreso en la preparación de pociones. Podía manejar el uso de 2 círculos mágicos de ahorro de tiempo a la vez, y Ferdinand se desesperaba de que nunca progresara a 3, dado su falta de interés en la preparación. Aún así, las herramientas de med noble requerían mucho menos tiempo, así que no era un perjuicio para ellos. Mientras removía, tarareaba una melodía desconocida que él memorizó para arreglar más tarde. Era una melodía alegre con patrones similares a otras que ella le había dado. Aparentemente, muchas canciones del mundo de los sueños seguían las mismas o similares progresiones de acordes, con diferentes épocas, géneros y países favoreciendo ciertas progresiones sobre otras. Su tarareo se detuvo de repente cuando la olla destelló, y cuando ella le entregó la herramienta mágica terminada, preguntó: ¿cuándo crees que tendremos hijos? El calor brotó en sus oídos y su cuello mientras llamaba inmediatamente para que se instalara una herramienta de bloqueo de sonido de área. Necia, ¿por qué harías esa pregunta? Escupió en cuanto Justus se alejó. Inclinando la cabeza, preguntó: ¿qué pasa? No es diferente a preguntar cuándo nos casaremos. Es diferente. No lo es. Ambos implican invitar al invierno hasta cierto punto, ¿verdad? Se cubrió el rostro con la mano y suspiró. Esta muchacha descarada. Cuando las cosas estén estables, podremos hablar de ello entonces. Entonces, quizás cuando tenga 20 y tantos años, preguntó. ¿Cuánto tiempo esperaba que tardara en que Alejandría la aceptara como Aud? ¿Acaso no coleccionaba aliados como él coleccionaba ingredientes? Caerían ante sus encantos en un par de años, especialmente cuando todas sus tierras comenzaran a prosperar. La única preocupación que tenía a ese respecto era cómo reaccionarían al convertirse en un ducado biblioteca. No había ninguna posibilidad de que ella no convirtiera toda la capital en una biblioteca masiva y forzara a Sylvester a firmar un contrato para darle todos los libros enviados a Ehrenfest. Independientemente, no quería pensar en cuándo tendrían hijos. Lo hacía demasiado real, y la sola idea de convertirse en padre lo llenaba de terror y angustia. ¿Cómo podía ser padre cuando su infancia había sido tan desastrosa y dolorosa? Ni siquiera merecía sostener a un bebé, y mucho menos actuar como padre de uno. Todos se habían sorprendido cuando Rosamine mostró su apego hacia él, y Sylvester inicialmente le había prohibido interactuar con Wilfrid porque sabían que cualquier interacción entre él y los niños sería traumática para ellos. Incluso Rosamine lo había llamado una fábrica de trauma ambulante e hizo un chumil de peluche para proteger a Leticia de él. ¿Cómo podía siquiera considerar permitirle ser padre cuando él solo haría a sus hijos miserables, resentidos y tan rotos como él? Una mano en su brazo lo sacó de su autodesprecio y miró hacia abajo para encontrarse con ojos de luna dorados llenos de preocupación. ¿Ferdinand? Negó con la cabeza. No es nada. Su mirada decía: no es nada. Estabas pensando mal de ti mismo otra vez, ¿verdad? Se burló y se la quitó de encima. Tenemos más herramientas que hacer. Deja de perder el tiempo. Con un suspiro decepcionado, ella volvió al caldero y se puso a trabajar removiendo los ingredientes. Después de su quinta herramienta, pidió intercambiar lugares con él y pronto se perdió en la preparación, disfrutando de su ayuda mientras ella añadía ingredientes, dibujaba círculos mágicos y organizaba las herramientas en filas ordenadas. Casi se sintió decepcionado cuando terminaron la última. Cuando Ferdinand y Rosamine fueron al despacho de Sylvester, le informaron que las herramientas mágicas de los niños estaban completas y él programó una hora para ir al templo a distribuirlas y hablar con sus nuevos propietarios. Con eso completado, Rosamine se fue a reunirse con sus asociados de la ciudad baja. Les daría una advertencia sutil para que comenzaran a prepararse para mudarse. No sabían cuándo atacaría Georgine,
pero probablemente sería pronto, y Rosemine quería que su familia y sus Gutenberg la acompañaran a Alejandría. Una vez que los dos hermanos estuvieron a solas, Ferdinand le contó a Sylvester lo que había descubierto sobre los clones, y el hombre pareció listo para morir en el acto. ¿Qué demonios es eso?, preguntó Sylvester mientras sostenía su cabeza entre sus manos temblorosas. ¿Así que podría haber docenas de falsas georgines por ahí? ¿El Grausam que vimos en el gran salón la noche en que atacaron a mis hijas era también un falso? ¿Eso es lo que iban a hacer con Rosemine? No. No puedo. Esto es demasiado. Sylvester, respira, ordenó Ferdinand. Su hermano mayor tardó varios momentos en calmarse lo suficiente para controlar su respiración, aunque seguía temblando como una hoja bajo este febreíce. Todo esto para tomar los cimientos de un ducado que estaba tan por debajo del suyo. Quizás si hubiera puesto esa energía en ayudar a su propio ducado, Arensbach no estaría tan mal como está. Quizás, pero esa no es la realidad con la que estamos lidiando, suspiró Ferdinand. Necesitamos estar preparados para ver varias copias de Georgine. No podemos asumir que ninguna de las capturadas o asesinadas es la verdadera hasta que podamos confirmarlo. Todo esto justo cuando el Aub Arensbach ha caído enfermo. ¿Qué estará pensando? ¿El Aub está enfermo?, preguntó Ferdinand, con el corazón en la garganta. Sí. Lo acabo de oír hoy temprano del Aub Rowanchel. Había intentado contactar con él, pero le informaron que el Aub Arensbach estaba demasiado enfermo para siquiera acercarse al espejo. El Aub Rowanchel no tenía buen presentimiento al respecto. Así que la campana del Dieter había sonado. Se moverá tarde o temprano. Sin embargo, no sé si lo hará antes o después del funeral. El funeral. Por supuesto. ¿Por qué no iba a planear asesinar a su esposo como parte de su loco plan para tomar mi ducado? ¡Qué absurdo!, rió Sylvester. ¿Dioses y el antiguo comandante de caballeros soberanos también tenía dobles? Con un suspiro, Ferdinand asintió. Lo más probable, aunque no planeo compartir esa información con la familia real. Por muy importante que sea que lo sepan, temo las consecuencias para Ehrenfest si lo revelo. La seguridad de él, Rosemine y Ehrenfest le importaba mucho más que la de la soberanía. Los dioses podrían intervenir si fuera necesario para proteger su jardín, y él siempre podría matar a la planta de Lancenave que Raublut pusiera en el trono y hacer que Eglantine lo ocupara en su lugar. Sylvester gimió y apoyó la cabeza en su escritorio. Ya ni siquiera sé si decir, bien pensado, o, eres un idiota. Estamos muy fuera de mi alcance. Empiezo a preguntarme si Glukkitat me ha bendecido o maldecido. Considerando la advertencia anticipada y nuestra posición superior, y el hecho de que Ferdinand estaba en Ehrenfest en lugar de Arensbach, diría que bendecido. Ahora, deja de fijarte en pensamientos frívolos y presta atención a lo que importa. He llenado de trampas la entrada a los cimientos. Aquí tienes las herramientas mágicas que te permitirán pasar a salvo. Hay suficientes para ti y tus hijos. ¿Dónde está la de Rosemine? Ferdinand entrecerró los ojos. Pensé que solo querrías que tus hijos de sangre tuvieran acceso. ¿Te perdiste la parte en la que dije que es mi hija igual que Charlotte? Si algo nos pasa a todos, preferiría que ella pudiera tomar los cimientos. Suspiró y se golpeó el costado de la cabeza. Está bien. Le haré una. Siempre podría destruirla una vez que ella se convirtiera en la Aub Alejandría. Toma, dijo Ferdinand. Estas son máscaras que protegen contra el veneno transportado por el aire. Si recibes noticias de que el ataque ha comenzado, póntela y no te la quites hasta que estés seguro de que todos tus enemigos están muertos o capturados a salvo. Rosemine, Wilfrid y Charlotte ya tienen las suyas. Llévalas siempre contigo. Aquí tienes amuletos que también protegen contra el veneno, cortesía de Rosemine. Los ojos de Sylvester se desorbitaron. Buenos dioses, ¿es una piedra fay arcoíris? Ferdinand se frotó la arruga entre sus cejas y suspiró. Le había dicho que no malgastara un material de tan alta calidad cuando algo mucho menos valioso sería suficiente, pero como siempre, ella se lanzó sin hacerle caso. Insistió en que su familia merecía solo lo mejor. Incluso había preparado amuletos protectores de calidad similar para sus asociados y familiares de la ciudad baja. La cantidad de desperdicio le daba dolor de cabeza.
Negando la cabeza con incredulidad, Sylvester cogió uno de los amuletos y canalizó su mana a través de él, silbando al ver el círculo mágico que apareció. Esa duende es algo especial. Luego, se lo puso y guardó el resto en un bolsillo para distribuirlos más tarde. ¿Alguna noticia más que te rompa la cabeza? No. Con un suspiro de alivio, Sylvester se levantó y fue a su armario de licores. ¿Qué te parece unas copas y algo de Yeguinen, entonces? Necesito algo relajante y divertido ahora mismo. Ferdinand sonrió con suficiencia. No me importa aumentar mi racha de victorias. Ja. Veremos cuánto dura esa confianza. He mejorado mucho después de jugar con Wilfrid últimamente. Ferdinand salió del despacho esa noche con 3 victorias más y 0 derrotas en su haber. Una semana antes de que Sylvester fuera a ir al templo, Rosemine invitó a Karstedt a reunirse con ella allí para celebrar el 10º año de Nicolaus. Empezaría en la academia en invierno, así que necesitaría recibir artículos como suministros de estudio y su piedra fai de bestia alta. Karstedt aceptó a regañadientes, dejando a Ferdinand para entrenar a los caballeros con Bonifatius. Esa nieta mía realmente miman a sus hermanos pequeños. Sí, suspiró Ferdinand mientras observaba a su fuerza de ataque de élite realizar maniobras complicadas. Bonifatius resopló y luego lanzó una reprimenda a Matthias, cuya flecha había estado a un dedo de distancia del centro de la diana. Es una lástima que nadie pudiera convencerla de que no lo tomara como caballero guardia. Siempre ha demostrado excelentes habilidades cada vez que ella lo traía aquí a entrenar, pero ser hijo de esa mujer, lo sé bien. Ferdinand hizo unos cuantos gestos a Cornelius, que dio órdenes al resto de su escuadrón antes de pasar a practicar un conjunto diferente de maniobras. Gracias a tu entrenamiento, sin embargo, podrá defenderse de alguien tan poco hábil como él. Por supuesto. Mi nieta es increíble. Decidió no comentar y, en su lugar, preguntó, ¿le darás el mismo entrenamiento que a los otros caballeros guardias de ella? Por supuesto, bramó. Necesitará poder protegerla adecuadamente. También me permitirá infundirle el temor a los dioses para que ni siquiera piense en hacerle daño. Luego, respiró hondo y gritó, Matthias. Ahora está demasiado a la izquierda. 20 vueltas. Damuel, vigila y asegúrate de que no use potenciación. A Bonifatius debía gustarle mucho Matthias para ser tan suave con él. Tuvieron que manejar los bautizos de los pupilos de Laub de la misma manera que con los plebeyos. Varios habían cumplido 7 años en primavera o verano, así que ellos, junto con los niños nacidos en otoño, se reunieron en la capilla para la ceremonia. Rosemine los llamó a cada uno por su nombre y los hizo registrar su mana en medallas de ciudadanía antes de que Sylvester los declarara sus pupilos y les entregara un anillo. Luego ofrecieron bendiciones. Una vez que todos los niños recibieron sus anillos, Rosemine les ofreció una bendición fuera de lo común, haciendo que sus ojos brillaran como los de Armut. Con la ceremonia concluida, los niños se fueron, y unos momentos después, llegaron los niños mayores que ya habían pasado su año de bautizo pero no tenían edad suficiente para ir a la academia. Habían sido examinados por Armut, y con las pociones de rejuvenecimiento que hicieron los eruditos de Rosemine, Wilfrid y Charlotte, podrían llenar sus herramientas mágicas con suficiente mana para asistir a la Academia Real sin problemas. Siguieron el mismo procedimiento que antes, y una vez que salieron de la capilla, Sylvester, Ferdinand, Armut y Rosemine fueron a esperar a la puerta noble. Los niños ya se habían preparado para su éxodo del templo, así que no tardaron en llegar a la puerta. Rosemine hizo su bestia alta lo suficientemente grande para llevarlos a ellos y a su equipaje al castillo. Los niños estaban divididos entre los que pensaban que el gruna de gran tamaño era increíble o horrible, lo que preocupó mucho a Ferdinand. No quería más bestias altas con forma de Grum volando sobre Erenfest. Fueron primero al castillo para dejar a las chicas. Norbert y varios asistentes se encargaron de descargar sus pertenencias y mostrarles sus habitaciones. Después de eso, llevaron a los chicos a los terrenos de entrenamiento, donde otros asistentes se encargaron de instalarlos en los dormitorios de los caballeros, todo bajo la atenta mirada de Bonifatius y Karstedt. Nicolaus estaba entre los que fueron llevados al edificio de los caballeros, y antes de que le mostraran su habitación, Rosemine lo apartó para pedirle que cuidara de Dietrich. Él aceptó alegremente, pareciendo deleitarse con que su hermana mayor confiara en él. Cuando ella se inclinó para darle una palmadita en la cabeza, sin embargo, se sonrojó de vergüenza y se agachó bajo su mano, diciendo, «Por favor, hermana.
Ya soy demasiado mayor para eso, y hay demasiada gente alrededor. Rosemine le sonrió y dijo, ¿así que aceptarás palmaditas en la cabeza cuando no haya tanta gente? Lo tendré en cuenta. Eso no es lo que quise decir, protestó, con los ojos recorriendo la habitación para ver quién había oído. Cuando notó a Ferdinand, que estaba bastante cerca, mirándolo fijamente, pareció horrorizado por un momento antes de que su máscara noble volviera a su lugar. Hermana, te tengo que ir a deshacer el equipaje. Dispénsame. Oh, muy bien, se burló. Sí debo. Con eso, lo despidió con una sonrisa indulgente. Ah, es tan adorable, arrulló. Es una verdadera lástima que no pueda vivir con padre. Karstedt tosió y apartó la mirada, con los ojos traicionando la vergüenza que su máscara noble no mostraba. No. Es tan sencillo, Rosemine. Lo sé, padre. Eso no fue una reprimenda hacia ti, sino una expresión de pesar. No me importa actuar como su tutora, ya que ya ejerzo ese papel para varios otros. También es menos una carga financiera, ya que tú proporcionas manutención para él, por lo que estoy muy agradecida. En este tejido, en lugar de dar un paso atrás para no mostrar favoritismo, ella mostraba su papel de tutora para justificar cubrir los gastos de manutención de su nombre jurado, instándolos a ahorrar el dinero que ganaban para cuando fueran adultos. Luego se había tomado la libertad de enseñarles estrategias básicas de negocios e inversión para aumentar aún más sus fondos. Ellos, junto con Piline, tenían al menos una pequeña inversión en un producto creado por ella, obteniendo una cantidad mínima de beneficios de cada venta que se pagaba por temporada. Incluso eso les había reportado bastante. La única excepción a esto era Matthias, ya que su hermano se encargaba de él, habiéndose convertido en el cabeza de su casa y heredando así la riqueza del antiguo Jeep Gerlach. Aunque ya no poseían el título de Giebe, seguían siendo bastante acomodados. Matthias ni siquiera había vivido en los dormitorios de los caballeros durante mucho tiempo, ya que Henrik había podido comprar rápidamente una propiedad vacía con jardín poco después de jurar su nombre a Ferdinand. En las semanas siguientes, Ferdinand recibió informes sobre cómo les iba a los chicos en los dormitorios de los caballeros, ya que caían bajo su jurisdicción como comandante de caballeros. Algunos tuvieron problemas para adaptarse al principio, especialmente porque tuvieron que dejar atrás a sus asistentes de túnica gris. Los nombres jurados de Rosemine ayudaban en lo que podían, pero la carga pronto recayó en Raderick, ya que Lauren se retiró para ayudar a Bertram a prepararse para su bautizo y debut, ya que la madre adoptiva del joven estaría ocupada con un nuevo bebé. Ferdinand tuvo que emplear toda su capacidad de persuasión para evitar que Rosemine colmara de regalos a la nueva familia de Henrik cuando nació su hijo, Tobias, a finales de otoño. Aún así, logró que aceptara enviar algunos dulces y una mezcla de té relajante que supuestamente ayudaba con la lactancia. Henrik, Anneliese y Matthias estaban conmovidos por su amabilidad, lo que aumentó aún más su lealtad, así que Ferdinand lo dejó pasar sin dar ninguna conferencia. 2 semanas después del nacimiento de Tobías, su mana se evaluó en el extremo bajo del nivel archinoble. Así, al comienzo de la socialización invernal, Henrik y su casa fueron elevados al estatus de archinoble. Ferdinand recibió muchas miradas desagradables después del anuncio, pero las ignoró. Lo hecho estaba. Aunque podrían haber esperado hasta el próximo invierno para elevar el estatus de Henrik y ahorrarse el dolor de cabeza, todos coincidieron en que era más importante asegurarse de que Rosemine tuviera un caballero archinoble mayor con ella en la academia. Ferdinand no estaba seguro de qué harían al año siguiente, ya que Nicolaus solo sería un estudiante de segundo año y no sabía si Alejandría estaría establecida para entonces. Como era costumbre, Rosemine y Armut realizaron los bautizos de invierno. Entre ellos estaban los niños huérfanos y abandonados del templo que habían nacido en invierno, junto con un niño pelirrojo llamado Dietrich. Parecía que Sylvester no podía justificar dejar a un niño devorador con mana de nivel med noble en el orfanato, y el muchacho expresó su deseo de servir a Melchior como sirviente y luego como alto sacerdote. Se declaró que era omnielemental, junto con otros niños criados en el templo. Algunos tenían 6 elementos, pero nadie tenía menos de 4. Este plan de conseguir que los niños abandonados u huérfanos obtuvieran más elementos había sido un esquema irrelevante que Ferdinand puso en marcha por si acaso eran adoptados como pupilos de nuevo. Comenzó como un experimento para probar más a fondo cuánto mana y oración había que ofrecer para obtener protecciones divinas.
Armut fue meticuloso en sus pruebas, registrando las oraciones ofrecidas, los instrumentos divinos utilizados y la cantidad de mana entregada. También estableció controles haciendo que algunos niños se abstuvieran de dar mana a ciertos instrumentos divinos. Gracias a pasar tanto tiempo rezando en el templo, memorizar la oración de protección divina era más fácil para ellos que para la mayoría de los estudiantes de tercer año. La parte más difícil era conseguir que los niños med nobles con menos mana llenaran el círculo de protección divina, pero las pociones de rejuvenecimiento cubrían los vacíos. Una vez que Sylvester decidió bautizarlos, el experimento sirvió para distinguirlos como merecedores de su gracia. Las siguientes actuaciones de arpa reforzaron aún más este hecho, ya que todos habían sido enseñados por Wilma o Rosina desde que fueron llevados al templo. Incluso Dietrich tocó admirablemente, ya que la música era parte del plan de estudios de la escuela del templo de Rosemine. Durante la socialización, pronto se hizo evidente que los Leisegang solo aceptaban a regañadientes a los nuevos niños de Ehrenfest, aunque su desaprobación era mucho más fuerte para los niños mayores que habían tenido que debutar junto a los de 7 años, ya que habían sido bautizados tarde. Cualquier cosa que desafiara las normas sociales era difícil de aceptar, por lo que ni siquiera Rosemine podía culparlos realmente por sus puntos de vista. Sin embargo, todavía le disgustaba oír a adultos hablar mal de niños por circunstancias fuera de su control. Cuando Ferdinand acompañó a Rosemine a la sala de juegos de invierno, no esperaba un descontrol, pero entonces recibió noticias de Rillarda de que su prometida, fuera de lo común, quería tomar a 3 de los niños recién debutados de la antigua facción de Verónica como sirvientes. Se disculpó rápidamente, marchó a la sala de juegos, convocó a Rosemine, la llevó a una sala de reuniones y le puso una herramienta de bloqueo de sonido. Explica. Ella inclinó la cabeza. Sé que valoras la eficiencia, pero realmente necesitas darme algo de contexto. Suspirando con frustración, preguntó, ¿qué es esta tontería de que quieres tomar a más hijos de la antigua facción de Verónica como sirvientes? ¿No eres tú quien me dice constantemente que necesito más sirvientes? Con otros 3 candidatos a archiduque y el tamaño de nuestra facción, es literalmente imposible añadir más sirvientes. Ayudé a criar a estos niños en el templo, y aunque no estuve allí tan a menudo como antes de mi jurebe, todavía los conozco bastante bien y hablé de ellos con mis sirvientes en el templo, que los ven todos los días. En fin, necesito más caballeros guardias y eruditos. Una de ellas es una chica que empezará en la academia el año que viene y planea tomar el curso de caballero. Los otros 2 solo tienen 7 años, pero han mostrado un gran potencial como eruditos en la escuela del templo. Sus informes de práctica ya están al nivel de los estudiantes de segundo año. Eso no le pareció a Ferdinand tan excepcional, ya que los informes del templo de Rosemine eran mejores que los de la mayoría de los eruditos adultos antes de que ella entrara en su jurebe. Aún así, tenía que admitir que al menos lo situaba ligeramente por encima de la media. No te has acercado a estos niños todavía, ¿verdad? Ella negó con la cabeza con una sonrisa sardónica. Solo se lo dije a Rillarda, y sabía que una vez que te contactara, bajarías corriendo. Tener que soportar la conferencia por considerar tomarlos como sirvientes es mucho más preferible a la que me darías por tomarlos sin consultarte primero. Extendió la mano a través de la mesa y le pellizcó la mejilla, aunque solo ligeramente. Cuando regresó al gran salón, buscó a Armut y le preguntó por los niños que Rosemine estaba considerando. Esos 3, tenía un brillo enfermizo y reverente en sus ojos mientras decía, todos son devotos adoradores de nuestra diosa, aunque su devoción palidece en comparación con la mía. Gracias a los dioses por eso, al menos. Armut continuó, Emilia llegó al orfanato con 6 años. Era una niña reservada que a menudo se dormía llorando, aunque no tenía un fuerte apego a su familia, ya que la descuidaban en favor de su hermano mayor, que fue ejecutado junto con sus padres. Me pareció bastante extraño, ya que ella tiene niveles de mana de archinoble, pero quizás su hermano era simplemente excepcional. Desde su llegada al templo, se tomó sus estudios en serio, que es más de lo que puedo decir de algunos de los otros niños que llegaron a nosotros a esa edad. Parecía disfrutar más del entrenamiento físico, así que no me sorprende que desee tomar el curso de caballero. Ludolf llegó con 4 años, y como los demás, tuvo problemas para adaptarse al principio. Tenía un apego mucho más fuerte a su familia, sin embargo, aceptó sus nuevas circunstancias en menos de 1 año, y ahora, si le preguntas, te dirá que no recuerda realmente a sus padres ni a sus hermanos mayores.
Es un muchacho estudioso que, junto con Rainer, ha estado ayudando a los sacerdotes azules con algunos de los papeleos más sencillos y revisando sus cálculos de vez en cuando. Rainer fue el que se adaptó más rápido a la vida en el Templo de los Tres. Como nació en invierno, solo tenía 3 años cuando lo recibimos. Naturalmente, se sintió molesto por el cambio de entorno, como cualquier niño, pero Wilma le gustó mucho, ya que se parecía algo a su madre por el color de su cabello. Quizás es el más inteligente de todos los niños del templo, y su mana está en el extremo alto del nivel Med Noble. Verdaderamente, estoy impresionado por el ojo agudo y el excelente criterio de mi señora. Seleccionó con tanta facilidad a los mejores que el orfanato tenía para ofrecer. Si me permito ser tan audaz, sugeriría que la dejara tomar a estos 3, aunque querrás comprobar que sus finanzas puedan soportar la carga de la generosidad de mi señora. Ferdinand se golpeó la sien mientras pensaba en los fondos actuales de Rosemine, sus ingresos, sus gastos y la cantidad que pagaría por los nuevos niños. Podía verla desarrollando 3 nuevos productos lucrativos solo para que ellos invirtieran, lo que aumentaría aún más sus fondos. Si no lo hacía, aún podía cubrir el coste, especialmente con la manutención mínima que Sylvester tendría que proporcionarle por cuidar de 3 de sus pupilos. Muy bien, dijo. Hablaré con ella de nuevo sobre esto. Más tarde esa noche, Rosemine lo esperaba en su habitación oculta, con los brazos cruzados y una profunda mueca en el rostro. Con un suspiro pesado, se sentó en la silla frente al banco acolchado y preguntó, ¿qué ocurre? ¿No aprobé tu elección de sirvientes? Sí, lo hiciste, dijo ella. Ese no es el problema. Entonces, ¿qué es?, preguntó, frotándose la frente donde se estaba desarrollando un dolor de cabeza en las últimas campanadas. Rosemine se inclinó hacia adelante y dijo, estoy enfadada porque no confías en mí. ¿Qué?, preguntó, completamente desconcertado. Te dije que Emilia, Ludolf y Rainer serían sirvientes excepcionales. ¿Y me creíste? No. No darías tu aprobación hasta que Armut dijera que eran buenos. Así no era como Ferdinand quería terminar su noche. Eres blanda con los niños. Por lo tanto, una perspectiva más objetiva. El juicio de Armut se tiñe fácilmente por las personas que muestran lealtad hacia mí. Eso era cierto, y él había comenzado elogiando su devoción a Rosemine. Además, continuó, si fuera tan blanda, habría intentado tomar más de 3, ¿verdad? En cambio, elegí a los que mostraban un excelente potencial y me beneficiarían más. ¿No es así como me enseñaste que actúa un noble? ¿No he demostrado mi capacidad para actuar según mi posición? ¿O es que ni siquiera puedes verme porque estás demasiado ocupado buscando a la antigua Rosemine, que ni siquiera conocía estos fundamentos de la sociedad noble? El estómago de Ferdinand se hundió mientras sus ojos se abrían. Había estado tratándola como a la mujer del tejido anterior, que se dejaba llevar completamente por la emoción sin ningún respeto por las normas sociales. Creía haber aceptado la muerte de esa Rosemine, pero quizás pasar tantas noches leyendo sus recuerdos lo había llevado a confundir a ambas. ¿O acaso seguía buscando a la Rosemine que había perdido, a la que había amado primero? La joven sentada frente a él era casi una persona completamente diferente de la de sus recuerdos. Aunque era la misma por dentro, era mucho más competente para navegar en la sociedad noble. Entonces, ¿por qué necesitaba buscar la opinión de Armut? Podía decir que quería más detalles, pero ni siquiera le había pedido ninguno. Podía decir que quería la opinión de alguien que los hubiera observado más, pero ¿no era eso lo mismo que no confiar en su criterio cuando ella dijo que ya había consultado a sus sirvientes? Siempre había sido capaz de seleccionar a los mejores sirvientes cuando se le daba la opción, e incluso aquellos que todos cuestionaban más terminaban siendo algunos de sus seguidores más leales. Nicolaus en este tejido, por ejemplo, estaba agradecido a su hermana mayor por hacer lo que su padre no había hecho, y estaba completamente dedicado a proteger a quien lo había protegido. Tenía un talento para hacer que las personas en las que invertía tiempo alcanzaran la excelencia. Pido disculpas, dijo. Tienes razón. No confiaba en ti, pero debería haberlo hecho. Rosemine suspiró y por fin descruzó los brazos. Sé que no confías fácilmente. El hecho de que comieras mi comida sin preocuparte por el veneno tan pronto después de conocernos demuestra que confías en mí hasta cierto punto, pero... Ferdinand, no quiero que me comparen con la otra Rosemine toda mi vida. No quiero que tomes decisiones importantes como si debes confiar o no en mi criterio basándote en ella.
Preferiría que no tomaras ninguna decisión basándote en ella, pero quizás eso sea pedir demasiado. No es demasiado, dijo. Es lo mínimo. No puedo decir que no pienso en ella, especialmente cuando he estado leyendo sus recuerdos buscando pistas que nos ayuden en la batalla que se avecina, pero no te veo como ella, pero no te equivocas al decir que he intentado buscarla en ti. Eso fue sobre todo al principio, y hace tiempo que dejé de hacerlo y, en su lugar, llegué a apreciar a la persona en la que te has convertido. Tú, sus orejas ardieron mientras apartaba la mirada. Eres valiosa para mí tal como eres. Cuando la oyó sollozar, instintivamente la alcanzó y la atrajo hacia un abrazo. Ah, estoy tan enfadada contigo por hacer imposible estar enfadada contigo, exclamó. Suspiró mientras le frotaba la espalda. Eso no tiene sentido. Es una emoción. No tiene que tener sentido. La dejó llorar en su hombro mientras intentaba procesar sus propias emociones. La más prominente era la culpa por ser la causa de sus lágrimas, por hacerla sentir invisible, por convencerla de que no era suficiente, por hacerle creer que todavía buscaba a la Rosamine que había perdido hace mucho tiempo, porque incluso después de todo, todavía no le daba la confianza que merecía. Finalmente, sus lágrimas se detuvieron, pero ella no lo soltó. La dejó sentarse un rato más hasta que se sintió incómodamente consciente de su aliento en su cuello y de la posición en la que estaban. Rosman, dijo, intentando convencerla de que se moviera por sí sola, déjame curarte los ojos. Se incorporó, pero no se levantó de su regazo y mantuvo los brazos sueltos alrededor de su cuello. No puedo alcanzar tus ojos correctamente si te aferras así. Lentamente, soltó sus muñecas y retiró los brazos, aunque dejó las manos sobre sus hombros. Eso no ayudaba. Retiró una de sus manos y la curó, pero ella no captó la indirecta y se movió por sí sola. En su lugar, lo miró fijamente a los ojos como si pudiera ver su alma. Ferdinand, susurró, ¿qué hará falta para que confíes en mí? Cerró los ojos y bajó la frente hasta el hombro de ella. Práctica, admitió. Confío en ti más de lo que he confiado en nadie, y aunque esa cantidad me parece asombrosa, sé que no es suficiente. La abrazó por la cintura y la atrajo hacia él, asaltado por el repentino miedo de que ella se diera cuenta de que era una existencia insignificante y desapareciera de su vida. Ella le acarició el cabello y dijo, sé que es difícil, dado todo lo que has pasado, pero dijiste que te avisara si empezabas a caer en viejos hábitos. Dime, ¿te habrías dado cuenta del problema si no lo hubiera mencionado? No. Quizás la próxima vez, entonces, intenta hablar primero conmigo. Pregúntame si quieres más detalles. Si no estás satisfecho, al menos avísame que vas a hablar con otra persona sobre ello, especialmente si esa otra persona es mi sirviente. Asintió contra su hombro. Cuando levantó la cabeza de nuevo, la encontró demasiado cerca. Sus ojos buscaban algo en los suyos. ¿Estaba intentando determinar si realmente la veía? ¿Buscaba pruebas de que algún día confiaría en ella como merecía? Quizás simplemente intentaba asegurarse de que él entendía. Sus pensamientos se congelaron de inmediato y su sangre se calentó cuando su mano bajó de su cabello para acariciarle la mejilla. Llegaremos allí juntos, ¿verdad? ¿A dónde? ¿De qué habían estado hablando? Ella rió y luego se inclinó. Cuando él se dio cuenta de lo que estaba haciendo, ya era demasiado tarde. Había presionado sus labios suaves como pétalos contra su frente, haciéndolo congelarse en el lugar. Con otra risita, saltó de su regazo y se dio a la fuga, deseándole las bendiciones de Schlaftraum antes de teletransportarse de vuelta a casa de los Lindbergh. Schlaftraum, guarda tus malditas bendiciones para ti, gritó Ferdinand mientras comenzaba a preparar la conferencia sobre la propiedad que daría a su malvada prometida en la próxima oportunidad. Fin del capítulo 69. Santo Cielo Georgine. Capítulo 70. Inicio del cuarto año. La ceremonia de compromiso de Sylvester con Natalie tuvo lugar al día siguiente. Sus discursos mutuos fueron bastante estándar y el ambiente entre ellos sugería que esto era más una maniobra política que otra cosa. Hizo que Ferdinand pensara en lo que le diría a Rosamine. Al menos sabía que ella podría entenderlo gracias a Elvira y Florencia. Se preguntó si las palabras que había escrito el día que le prometió que protegería a sus hijos serían lo suficientemente significativas para ella. ¿Transmitirían la profundidad de sus sentimientos y devoción? ¿O sonarían atópico?
Tomando una respiración profunda, intentó centrarse y analizar sus pensamientos. Si pensaba en Rosamine en lugar de en sus propias inseguridades, sabía que las palabras la conmoverían. Ella entendería lo que le estaba diciendo. Sin embargo, ¿qué le diría ella a él? ¿Repetiría la declaración que hizo ante el príncipe? ¿Qué diría su piedra de compromiso? Despejó sus pensamientos cuando la ceremonia concluyó, y después de que Rosamine felicitara a su padre adoptivo y a su nueva prometida, la escoltó hasta la sala de juegos. ¿Te acercarás a ellos hoy?, preguntó mientras caminaban por el pasillo. Sí, aunque me siento un poco culpable pidiéndole a un niño recién bautizado del templo que sea mi sirviente. Ferdinand se burló. Recibieron una educación noble, ¿no es así? También están familiarizados con los sirvientes gracias a sus experiencias con los sacerdotes de túnica gris. Tu petición no los tomará por sorpresa por completo. Lo sé, suspiró, y definitivamente quiero hacerme con ellos antes de que nadie más se dé cuenta de lo increíbles que son. Llegaron a la puerta, y él murmuró, esperaré un informe. Ella sintió y luego entró en la sala de juegos. Inmediatamente, fue recibida por los niños de la antigua facción de Verónica que habían debutado el día anterior, y verlos reunirse a su alrededor mientras ella les dedicaba cálidas sonrisas la hacía parecer maternal en cierto modo. Giró sobre sus talones y marchó de vuelta al gran salón, tratando de dejar atrás los sentimientos incómodos que esa imagen evocaba. Llegó el día de la partida de Rosamine, y Ferdinand la escoltó hasta la sala de teletransportación. Como siempre, le dio una lista de advertencias, principalmente sobre Arensbach, Klassenberg y la realeza, y como siempre, sus ojos se vidriaron. Quizás si esta muchacha escuchara y realmente atendiera a sus advertencias, no tendría que darle tantas cada año. Aún así, tenía que admitir que se desempeñaba admirablemente bien, especialmente en comparación con el tejido anterior. Basta, necio. No puedes seguir comparándola con la Rosamine que conociste una vez. Tomando una respiración profunda, comenzó de nuevo. Rosamine, te irá bien. Todos en la sala de teletransportación se detuvieron y se giraron para mirarlo boquiabiertos. Eso lo dejó sin palabras. Para que la reacción fuera tan pronunciada. ¿Nunca había mostrado fe en ella antes? Su memoria casi perfecta demostró que nunca había demostrado ese tipo de confianza en público. Siempre se había apresurado a advertirle o reprenderla, asumiendo de antemano que fracasaría. ¿Qué tan mal prometido soy para culparla por los defectos de otra Rosamine? Era otra amonestación que añadir a la lista que había estado creciendo desde su conversación con Rosamine. Una vez que ella señaló que él la había estado viendo como la Rosamine que había perdido, se había sorprendido al menos una docena de veces al día demostrando que ella tenía razón. Rosamine se recuperó primero, con el calor llenando sus ojos mientras decían, «¿Me veías?» «Sí, te veo. Lamento haber estado ciego durante tanto tiempo». Su sonrisa se volvió burlona como diciendo, «Si vuelves a ponerte la venda, te la arrancaré, así que más te vale tener cuidado». «Bien, bien», dijo Sylvester. «Podéis dejar de coquetear ya. Es el turno de Rosamine de irse». Ferdinand lo fulminó con la mirada, haciendo que apartara la mirada para evitar la letalidad de su mirada. «Partiré ahora», dijo Rosamine con una sonrisa cortés. «Espero con ansias el momento en que Dregarnur vuelva a tejer nuestros hilos». «Sí, hasta entonces, Rosamine». Luego fue a despedirse del resto de su familia antes de teletransportarse fuera de su alcance. No pudo evitar recordar que en el tejido anterior, Rosamine había desaparecido al inicio del trimestre y él había estado desesperado por encontrar cualquier información sobre ella. Lo hacía preguntarse con qué lo atraería Irchur para ayudarla con su proyecto esta vez, ya que no estaría en la misma situación desesperada este año. Por otro lado, quizás no necesitaría forzar su ayuda, ya que Rosamine tenía todos los elementos y estaría encantada de ayudar a cambio de tomar prestado un libro. Wilfrid estaba un poco pálido mientras se despedía, lo que le hizo saber a Ferdinand que planeaban que él obtuviera las dos últimas tablillas, probablemente al mismo tiempo que Charlotte obtenía las suyas. Si las obtenía antes del ritual de dedicación de Med Nobles, entonces llenaría el círculo mágico de Erbaermen y podría obtener su sabiduría. Ferdinand no podía creer que acababa de pensar eso. Wilfrid de todas las personas obteniendo el libro de Mestionora antes de que ningún royal diera siquiera más de 2 pasos en el camino. No podía creer que estuviera en un tejido donde el Zand Wilfrid tuviera una probabilidad no nula de ocurrir.
¿Qué caos había desatado? No era de extrañar que Erva Hermen lo reprendiera por cambiar demasiado el tejido. Suspirando, negó con la cabeza ante la idea de que, para el final de este invierno, todos excepto el candidato a archiduque más joven de Ehrenfest pudieran teóricamente poseer el libro de Mestionora. La familia real convertiría todo su ducado en arena si alguna vez lo descubrían. Rezó a Verbergen para que nunca lo hicieran. Los primeros informes llegaron después de la ceremonia de confraternidad. La carta de Wilfrid, por supuesto, seguía leyéndose como un evento diferente al de Rosemine. Padre, este año había muchos más candidatos a archiduque porque, después de que se publicara la investigación conjunta el año pasado, los archiduques comenzaron a adoptar a más archinobles. Quizás deberíamos hablar con algunos archinobles sobre la adopción de algunos de los niños mednobles con mana de nivel archinoble. Después de todo, no tenemos muchos archinobles. Sé que los niños del templo son hijos de criminales, pero quizás si pudiéramos encontrar a alguien que diera el ejemplo, aparte de Henrik, que también es hijo de un criminal, entonces más gente estaría dispuesta a adoptar. Entiendo todas las razones por las que nadie querría hacerlo, pero me preocupa más nuestro puesto como el sexto, por encima de un ducado mayor, que los sentimientos de la gente del ducado. Es como si tuviéramos un enemigo a nuestras espaldas, y nadie va a girarse para enfrentarlo porque no les gusta mirar hacia el sur. Esa batalla solo tiene un final, y no es uno que quiera ver para Ehrenfest. Ese necio, dijo Ferdinand. La participación de 3 candidatos a archiduque en ceremonias del templo y un creciente énfasis en los rituales religiosos en todo Jürgen-Schmidt no fueron suficientes para cambiar la opinión de muchos sobre el templo. ¿Con qué plan espera revertir las normas sociales básicas y conseguir que los archinobles acepten adoptar a los hijos de criminales de la facción opuesta? Sylvester suspiró y se frotó la nuca. Sí, te oigo, pero no se equivoca. Necesitamos aumentar nuestros números de alguna manera. El hecho de que encarceláramos a una de las novias de Arensbach en el plazo de un mes desde su llegada y pareciéramos poner a la otra bajo arresto domiciliario no convenció a muchos de casarse con Ehrenfest durante la purga, pero si la conferencia de archiduques sirve de algo, tendremos que rechazarlos. Aún así, no sé si será suficiente. Tendrá que ser suficiente, dijo Karstedt. Solo hay otra manera de aumentar la población, y eso no ayudará en al menos 7 años. Con un suspiro preocupado, Sylvester siguió leyendo. Todos fueron cordiales, incluso el archinoble de Arensbach. La señora Gentiane es una nueva candidata a archiduque de Klassenberg y ayudará con la investigación conjunta sobre rituales de dedicación. Emmerich, el representante archinoble de Frenveltag, habló conmigo sobre nuestra investigación conjunta sobre los rendimientos de las cosechas. Nos reuniremos más adelante en el trimestre para discutirlo. En general, fue bastante tranquilo. Wilfrid. Rosemine expresó una opinión diferente sobre algunos asuntos. Por un lado, mencionó los cambios anunciados en la ceremonia de ascenso. Para mi prometido, en la ceremonia de ascenso, anunciaron cambios en el plan de estudios. Las clases van a enseñar el mismo contenido o similar al que se enseñaba antes de la guerra civil, y la adquisición del Stabpe se realizará en el 4º año en lugar del primero. Se movieron rápido, ¿verdad? El pobre Nicolau se sintió molesto, pero lo animé prometiéndole que así obtendrá un Stabpe superior siempre que dedique mana y oración a los dioses. Sorprendentemente, el príncipe Anastasius estaba de buen humor. Como vi a la profesora Eglantine llevando la horquilla que entregamos al príncipe esta primavera, imagino que Bloemfa ha decidido dejar de retener sus bendiciones. Fue muy receptivo con nuestro grupo, algo que todos notaron. Luego, discutió el intercambio de saludos con otros ducados y no obtuvo las mismas impresiones que Wilfrid. Los otros ducados fueron corteses en su mayoría, aunque Hildesheim-Meyer y Auchletste fueron cautelosos con nosotros. Sin embargo, no tienen razón para hacerlo. No es como si Charlotte o Melchior fueran a casarse con la familia real, así que nuestra influencia no puede considerarse mayor que la suya, al menos para esta generación. El archinoble de Arensbach, Martina, fue tan vil como cabría esperar. No me ignoró como la señora de Tinde, ni habló por encima de nosotros. Sin embargo, era fácil ver los insultos bajo sus dulces palabras. Solo Wilfrid no lo notó, pero no dejaba de mirar a Hannelore, así que puedo perdonarle que fuera menos observador de lo normal.
Lo único que añadió el informe de Charlotte fue que Alaric de Drewanchel seguía pareciendo dispuesto a que sus hilos se cruzaran, así que intentaría fortalecer el vínculo de Ehrenfest con ese ducado, ya que creía que sería el que más les beneficiaría. Sylvester tenía una mueca de descontento en el rostro. Sé que es su deber como futura Aube elegir un cónyuge en función de las necesidades del ducado, pero desearía que pudiera tener un matrimonio por amor en lugar de uno político. Quizás lo tenga con un segundo esposo, dijo Ferdinand con un encogimiento de hombros, pero no hay razón para suponer que ella y el candidato a archiduque de Drewanchel no serán al menos amistosos. Lo dice el hombre que tiene un matrimonio por amor del que se hablará en la Academia Real durante al menos 3 generaciones. Ferdinand frunció el ceño hacia su hermano, y él continuó, el estudiante perfecto que obtuvo el primer puesto en clase en todos los cursos todos los años, con una voz que derretía los corazones de las mujeres, abandona la sociedad noble y entra en el templo, solo para descubrir a su Geduld viviendo escondida. Cuando se ve obligado a enviarla lejos, Eguigelieve la cubre de hielo, y ella declara ante los más altos su amor inquebrantable por su dios oscuro. Sylvester ni siquiera pudo terminar la historia sin estallar en carcajadas. «¿Qué tonterías estás diciendo?», exigió. Sylvester contuvo la risa detrás de varios resoplidos mientras decía, «Estoy citando prácticamente una de las novelas de la señora Elantra». Aparentemente, los profesores de música han estado diciendo más o menos lo mismo desde el primer año de Rosemine. También empeora en cada torneo interducado. Ferdinand dirigió su mirada asesina hacia Karstedt, pero él apartó la mirada con vergüenza, murmurando algo sobre la sociedad femenina y los pasatiempos de Elvira. ¡Qué desastre! ¿Acaso todos tenían que compararlo con Eguigelieve simplemente porque le había dado a su prometida amuletos protectores que combinaban con su impresionante belleza y un collar de cortejo para ahuyentar insectos? Era solo una horquilla y un collar. Nadie podía siquiera ver los otros amuletos. Rosemine prácticamente había cubierto toda su capa con círculos mágicos protectores, y sin embargo, nadie la acusaba de ser demasiado posesiva. En un arrebato de frustración, Ferdinand salió del despacho de Laud. Afortunadamente, no llegaron noticias de que Wilfrid obtuviera las 2 últimas tablillas antes de que terminaran de realizar todos los rituales de dedicación. Sin embargo, recibieron muchos informes sobre su rendimiento académico. Una vez más, todos los estudiantes de Ehrenfest aprobaron el primer día con altas calificaciones, incluso los ley nobles de primer año, gracias a la combinación de la escuela del templo y el plan de estudios actualizado en la sala de juegos de invierno. Otros ducados también estaban teniendo un buen rendimiento con la venta de los materiales de estudio de Rosemine, pero su único competidor real era Drewanchel, aunque Ferdinand no tenía ninguna duda de que los candidatos a archiduque de Ehrenfest serían primeros en clase de nuevo. Después de que Charlotte dirigiera el ritual de dedicación de ley nobles, aceptó participar en la investigación conjunta con Drewanchel, señalando que sus eruditos harían la mayor parte del trabajo mientras ella supervisaba, al igual que en su última colaboración. Continuarían sus estudios sobre papel de plantas Fai, esta vez incorporando tipos hechos de árboles Fai de Drewanchel. Un tipo se movía si se tocaba con incluso una pequeña cantidad de mana, pero siempre se movía hacia una persona en particular, dependiendo de qué mana se usara. Añadir mana al hacer el papel anulaba el efecto para cualquier persona excepto el creador original. Querían determinar qué cualidades atraían al papel y cómo se podía aplicar. Otro árbol Fai producía papel con cualidades elásticas. Dependiendo de su grosor, podía estirarse hasta 3 veces su longitud y volver a su forma original. Inmediatamente, los eruditos de Charlotte quisieron encontrar una manera de impermeabilizarlo o usarlo en textiles. También tuvieron la amabilidad de enviar a Ferdinand unas cuantas hojas de ambos tipos para investigar, y él se encerró en su taller cada noche durante las 3 noches siguientes. Las partes del informe que no eran sobre investigación decían, Alaric sigue siendo receptivo. Sin embargo, se parece un poco a Hermana en que, cuando está investigando, bloquea todo lo demás. He ido a comprobar el progreso de nuestro proyecto en 2 ocasiones en las que él estaba en medio de la investigación del papel elástico, y no notó que yo estaba allí. Más tarde recibí cartas de él disculpándose por su grosería. Tomaremos el té juntos una vez que terminen nuestras clases prácticas. Será la primera vez que pueda tener una conversación adecuada con él. Aprenderé todo lo que pueda de él y buscaré determinar si es lo que Ehrenfest necesita. El tiempo diría si ella lo encontraría un compañero agradable o no. Ferdinand también comenzó a recibir informes de Raimund cuando sus clases estaban terminando,
principalmente sobre los círculos de teletransportación de bajo coste en los que estaba trabajando con Muriella. La parte verdaderamente importante era la información que proporcionaba sobre su ducado natal. Las tierras estaban efectivamente floreciendo un poco más, pero el viejo Berkestock seguía siendo descuidado, junto con algunas provincias que limitaban con ese ducado desaparecido. El nuevo noble que presumiblemente sería el cónyuge de Detlinde era desconocido para todos los contactos de Raimund, pero lo había visto al comienzo del invierno. Lucius debía haber pasado su vida sin hablar con nobles, ya que su comprensión de los eufemismos era un poco irregular. También parecía tener problemas para recordar más allá de la pareja suprema y los 5 exaltados. Y esa fue toda la confirmación que Ferdinand necesitaba para determinar que Lucius no era un sacerdote azul. Lo más probable era que fuera de Lancenave. Sin embargo, había regresado a Arensbach en lugar de intentar algo mientras estaba en la Academia Real. ¿De verdad planeaba casarse con Detlinde y ser un consorte? ¿O teñiría los cimientos como hizo la hermana de Detlinde y trabajaría bajo el manto de Berbergen? Ferdinand no podía creer que Lancenave se conformara solo con Arensbach, especialmente con Raublut aún vivo. Entonces, ¿qué estaban esperando? Entró en su habitación oculta, sacó su sabiduría y pensó en la entrada de Hieselfried. No se abrió. Así que estaban esperando que él muriera para tomar los cimientos. Una vez que lo hicieran, podrían viajar a la soberanía a través del palacio de Adalgisa. ¿Había Raublut obtenido ya la llave? ¿Tenía un co-conspirador en la soberanía que se la enviaría? De cualquier manera, el resultado sería el mismo. Necesitaba intensificar los preparativos. 2 semanas después, Rosemine escribió para informarle de que Wilfrid había obtenido todas las tablillas y Charlotte había obtenido 5. 4 días después, apareció el Señor del Invierno. Cuando la orden de caballeros llegó, los vientos aulladores los azotaban mientras la nieve pesada bloqueaba su visión. Era peor que la Schnestrom, pero ese había sido el caso desde que las provincias del norte comenzaron a traer la primavera temprano debido al aumento de ingredientes de alta calidad que atraían y hacían crecer bestias Fai más poderosas. Ferdinand no tenía tiempo que perder con esta cosa. Necesitaba continuar sus preparativos para la invasión de Georgine. Llamó a Karstedt y le dijo: vamos a terminar esto rápidamente. Si los caballeros desean recolectar ingredientes, deberán moverse con este Ifebrice. Karstedt levantó una ceja hacia él. ¿Y si no pueden? Lo mismo que cuando estábamos recolectando para la jurebe de Rosemine. El vicecomandante asintió, y ambos comenzaron a dar órdenes. Muchos de los caballeros parecían desconcertados ante la perspectiva de no poder recolectar materiales raros, pero aquellos que habían estado con ellos hace 6 años sabían lo que esperar. Los archicaballeros y Angélica siguieron a Ferdinand hacia la tormenta. Había más ahora, ya que más caballeros guardias de Rosemine y Wilfrid estaban con ellos esta vez, y cada uno valía al menos 3 archicaballeros ordinarios. Cornelius y 2 miembros de su escuadrón esperaban en lo alto, mientras Leonore, Eckhart, Karstedt, Alexis, Lamprecht y el resto de la fuerza de ataque debilitaban a la bestia. Angélica usaba su velocidad superior para moverse a su alrededor, atacándola o cortando piezas para usarlas como materiales. Ferdinand, mientras tanto, cargaba un ataque para que coincidiera con el golpe del escuadrón de ataque. Cuando la primera pata fue seccionada, Angélica logró recolectar las 5 garras y un buen corte de pelaje antes de que la extremidad se desintegrara en nieve y se reformara en la bestia Fai. Repitió la maniobra cada vez que una parte se separaba del cuerpo principal, obteniendo más de una docena de garras, carne, tendones, huesos y suficiente pelaje para hacer media docena de capas antes de que Ferdinand ordenara a todos que despejaran la zona. Cornelius guió a los otros 2 miembros del escuadrón de ataque hacia abajo, y los 3 liberaron su ataque cargado en el centro de la espalda de la bestia Fai justo cuando Ferdinand apuntaba el suyo hacia su sección media más blanda. Los 4 cortes de luz se encontraron en el centro de la bestia Fai, partiéndola en 2. En el momento en que Ferdinand lanzó su ataque, disipó su espada y convocó la lanza de Leidenschaft, completamente cargada. Cuando las mitades de la bestia Fai golpearon el suelo, se lanzó hacia adelante, bramando, escudos. Gritos de Heteild llenaron el aire, y luego liberó la lanza. Destelló a través del pecho de la bestia Fai y explotó, empujando a Ferdinand hacia atrás más de una docena de pasos. Cuando se recuperó, se lanzó hacia abajo y recuperó la lanza y la piedra Fai que había atravesado.
Era de calidad extremadamente alta, perfecta para la parte de vida de una piedra Fai de compromiso. Tendría que pagar aún más a la orden de caballeros para quedársela, pero eso estaba bien. El dinero no era un obstáculo cuando se trataba de complacer a su diosa de todas. Fin del capítulo 70. Capítulo 71, Historia paralela, convirtiéndome en el caballero de mi hermana. Cuando vivía con mi madre, mis únicos momentos de felicidad eran cuando mi padre nos visitaba de vez en cuando y mis lecciones de esgrima. Mi madre me había dicho muchas veces mientras crecía que no importaba lo que hiciera, mis hermanos mayores siempre me superarían porque eran hijos de la primera esposa, pero ella haría que vieran lo bueno que era. Cuando mi hermana mayor, la hija de la tercera esposa, fue bautizada, las cosas empeoraron aún más. Casi nunca veía a mi madre, y mi padre dejó de venir tan a menudo. Entonces, un día, atacaron a mi hermana mayor Rosemine. Mis tutores me susurraron que había ido a salvar a su hermana pequeña adoptiva, y que la habían envenenado y tenía que dormir en una poción especial. Me pregunté si a mí me hubieran atacado, ¿ella también me habría salvado? Durante más de un año, supliqué que me dieran noticias de ella hasta que mi padre vino a visitarme y me dijo que mi hermana por fin había despertado. Estaba tan contento, aunque nunca la había conocido antes. Mis tutores habían usado los juegos y libros ilustrados que ella había hecho y que mi padre me había traído para enseñarme a leer y a hacer cálculos. Esos productos y los fragmentos de historias que oía de los adultos que me rodeaban eran todo lo que sabía de ella, pero pensaba que cualquiera que hiciera juegos tan divertidos era bueno e inteligente, y vería lo mucho que me esforzaba y lo bueno que era. Cuando la antigua facción de Verónica fue purgada, se llevaron a mi madre y la castigaron. Luego me sacaron de mi casa y me llevaron al templo, como a todos los demás niños que ya no eran deseados. Me dolió que mi padre me hubiera desechado, pero intenté ocultarlo como debe hacer un noble. Mi hermana mayor se dio cuenta de todos modos. Vino a verme después de que unos sacerdotes de túnica gris me llevaran a mis nuevas habitaciones y me tomaran medidas para las túnicas azules. Me elogió por mi saludo noble y dijo que quería hablar conmigo como si fuera familia. Era todo lo que siempre había querido, así que dije que sí. Luego, dijo que me cuidaría como mi tutora. Cuando le pregunté por padre, dejó caer su fachada noble. Parecía tan triste, y eso me entristeció a mí también. Me dio tanta vergüenza que me puse a llorar, pero ella me dio una palmadita en la cabeza, me pasó una herramienta de bloqueo de sonido y dijo que había hecho que sus sirvientes se dieran la vuelta, para que pudiera llorar todo lo que quisiera. Nunca veía mucho a mi padre, así que ¿por qué me dolió tanto? Cornelius me fulminaba con la mirada cada vez que me veía, pero mi hermana no. Venía a verme todos los días que estaba en el templo, incluso cuando no tenía que hacerlo. Jugaba conmigo, se unía a nuestra práctica de arpa y, a veces, me invitaba a almorzar. Ninguno de los otros niños abandonados podía comer con ella en las habitaciones del alto obispo, pero a mí me lo permitían porque ella era mi tutora. La primera vez, Cornelius se quejó, pero ella dijo que no era diferente de cuando ella almorzaba con el señor Ferdinand cuando él era su tutor. Cada vez que lo hacía bien, me elogiaba, me daba dulces y me daba una palmadita en la cabeza. Si cometía errores, me hacía corregirlos, pero no me gritaba. A veces me sentía solo o enfadado, y la gente que me cuidaba se asustaba. Cuando eso pasaba, ella me sentaba y me explicaba por qué lo que había hecho estaba mal, y luego me preguntaba por qué me había portado mal. Cuando le decía que era porque estaba enfadado, asentía como si entendiera y me decía que cada vez que me sintiera así, podía dejar de hacer lo que estaba haciendo e ir a practicar con mi espada contra los muñecos que había hecho instalar detrás del orfanato. Seguía enfadándome a veces, pero ya no le gritaba a nadie. Terminé haciéndome muy fuerte de tanto ir a por los muñecos de práctica. El ejercicio me ayudaba mucho a despejar la cabeza. A veces, padre venía a verme, pero sabía que hermana había organizado las visitas. Era distante y nunca me miraba con la calidez con que lo hacía hermana, pero aún así me consiguió una espada, un juego de preparación de pociones, un juego de Yeguinen y otras cosas que necesitaría para la Academia Real cuando cumpliera 10 años. Hermana me regaló muchos libros sobre bestias Fai y estrategia. También me dijo que, como su familia, bordaría mi capa cuando la recibiera, aunque se burló de mí diciéndome cuánto tiempo la llevaría antes de encontrar a alguien más que quisiera bordar una para mí. Era difícil imaginar que alguien más que ella se preocupara por mí de esa manera. Cuando llegué a la academia,
Todos los estudiantes mayores estaban allí para recibir a los de primer año, incluso mi hermana y los otros candidatos a archiduque. Una vez que nos instalamos, la señora Charlotte repasó las normas del dormitorio. Luego hermana habló del comité de mejores calificaciones y de las recompensas que obtendríamos si terminábamos primeros o sacábamos las mejores notas. Después de eso, el señor Wilfrid nos habló del lugar de reunión y luego él y hermana nos llevaron a nuestra primera salida de recolección en la academia. Antes de empezar, el señor Wilfrid y hermana transformaron sus estapes en el bastón de Flutrane y curaron la tierra. Casi todos se quedaron sin palabras, pero los que veníamos del templo no nos sorprendimos tanto. Habíamos visto a los candidatos a archiduque dar bendiciones y realizar rituales durante años, así que, aunque el círculo mágico era bonito, verlos hacer el ritual no era nada nuevo. Había otros 2 estudiantes de primer año del templo como yo, y todos teníamos miedo de cómo nos tratarían al llegar, pero era igual que en la sala de juegos de invierno, quizás mejor. Todos estaban centrados en dar lo mejor de sí mismos y no les importaba la facción. La división entre Archie, Med y Ley Noble era incluso menos pronunciada de lo que esperábamos. Es cierto que todavía había una brecha, pero los archinobles y los estudiantes de cursos superiores se apresuraban a ayudar a los Med y Ley Nobles con contenidos que no conocían o con la recolección de ingredientes más difíciles de obtener. Como caballero guardia de mi hermana, pude acompañarla a la reunión de confraternidad. Fue genial ver cómo hermana y los otros candidatos a archiduque interactuaban con la realeza y los ducados superiores. Incluso con el entrenamiento que había recibido en el templo, me di cuenta de que todavía había una gran diferencia entre mis habilidades sociales como archinoble y las suyas como candidatos a archiduque. Estaba muy nervioso, pero aprobar las clases de primer año fue fácil para todos nosotros. En realidad, no era nada comparado con la escuela del templo. Rosina nos hacía tocar canciones que se enseñaban a los estudiantes de tercer y cuarto año en la academia, y Finn, uno de los sirvientes del templo de hermana, ya nos había enseñado todo lo que necesitábamos saber sobre historia y geografía hasta tercer año. Lo que no fue fácil fue tener que dejar que hermana entrara en el ritual de dedicación para candidatos a archiduque y archinoble sin guardias. Yo quería ir con ella porque también era un sacerdote azul. No conocía a todos los otros estudiantes que entraban con ella, y quería mantenerla a salvo, pero como estudiante de primer año, no podía participar. Ya estaba nervioso, pero el príncipe Anastasius me miró a mí y a Bertilde fijamente después de que hermana entrara. Había parecido lo suficientemente amable durante la reunión de confraternidad, pero todo rastro de amabilidad había desaparecido. Era como si nos estuviera sopesando con esa mirada escrutadora, y estábamos fracasando. Bertilde y yo éramos archinobles, así que no nos encogimos bajo su mirada. Finalmente, apartó la mirada y entró en la habitación para participar en el ritual. Cuando seguimos a hermana a la biblioteca con el mana extra en el cáliz, el príncipe prácticamente nos fulminó con la mirada a todos. Cuando hermana terminó de verter el mana en la piedra Fai gigante, el príncipe dijo, «Manteneos alerta». Luego, se fue. Miré a Laurence y Matthias, pero ellos solo se encogieron de hombros. Aparentemente, él siempre actuaba de forma extraña con hermana. Desde que llegamos a la academia, hermana había estado tomando mi capa cada noche y bordándola para mí, prometiendo que estaría lista antes del torneo interducado. El otro chico del templo estaba celoso porque no tenía familia que le bordara la capa, pero esa era la vida para la mayoría de la gente del templo. Cuando el señor Wilfrid notó lo que hermana estaba haciendo, le preguntó, «Oye, ¿cómo es que nunca te ofreciste a bordar mi capa?» Hermana le sonrió. «Querido hermano, ¿has olvidado que estaba comprometida antes de que recibieras tu capa?» Su rostro palideció. «Ah, sí. Tío sin duda me habría matado». Eso me hizo estremecer. El comandante de caballeros era aterrador, y el solo hecho de pensar en hacer algo que pudiera ponerlo celoso me convertía las rodillas en gelatina. Incluso yo había oído susurros de que era tan duro con Cornelius porque protegía a nuestra hermana. Después de las historias que escuché en los campos de entrenamiento, nunca jamás me interpondría entre el comandante de caballeros y hermana. De hecho, me pondría a un lado y les abriría la puerta de su habitación oculta. Eso era definitivamente algo malo para que lo dijera un caballero guardia, pero solo Angélica era lo suficientemente valiente para enfrentarse al comandante de caballeros sin dudar. Me gustaría ser tan valiente como ella algún día, pero esa meta probablemente estaba demasiado alta para mí.
Tanto hermana como el señor Wilfrid estaban tomando 2 cursos, así que tardaron más en completar sus clases que la señora Charlotte. Ella ya había empezado a socializar cuando hermana pudo aprobar sus clases de erudito. El señor Wilfrid tardaría mucho más debido a todas las clases prácticas que conllevaba el curso de caballero, y esas no podían completarse en una sola sesión como los exámenes escritos. Eso significaba que, cuando llegaba el momento de acompañar a hermana a la biblioteca, cada vez que quería ir al archivo subterráneo, Matthias o yo teníamos que enviar un ordonnance a la señora Charlotte para que viniera a quitarle de las manos la tablilla que estuviera leyendo y la obligara a salir de la barrera. La parte más extraña para mí era que los Chumills no le hablaban a hermana, pero cada vez que la señora Charlotte entraba, ellos se giraban y le decían algo. Matthias tampoco sabía lo que estaba pasando, pero dijo que no preguntara porque sucedía más allá de una barrera que no podíamos cruzar. Una vez, hermana le pidió a la profesora Adolfine que la acompañara para mostrarle algo, y el Chumil le habló a la bibliotecaria, pero siguió ignorando a hermana. Creo que la profesora también lo notó, porque le dio a hermana una mirada extraña. Cuando llegó el momento de irse, tuvimos que llamar a la señora Charlotte de nuevo, y cuando los Chumills le hablaron a ella, la profesora Adolfine miró a hermana con alarma por un brevísimo instante. No me gustó. A Matthias y Brunilde tampoco, pero ninguno de nosotros podía decir nada hasta que volvimos al dormitorio. Matthias preguntó si hermana quería hablar con nosotros, así que los dos, junto conmigo y Brunilde, entramos en una sala de reuniones mientras Laurence y Judith vigilaban la puerta. Después de que se levantó una barrera de bloqueo de sonido, Matthias informó a hermana de lo que había observado. Su expresión no flaqueó, pero palideció un poco. Ya veo, dijo. Brunilde, te enviaré a ti a buscar cualquier material de lectura en el futuro. Por favor, lleva siempre al menos 2 caballeros guardias contigo. Eso nos alarmó a todos. Hermana, señora Rosemine, me corrigió Brunilde. No me importaba. Lo que me importaba era que mi hermana tenía demasiado miedo para enviar a su asistente sola a la biblioteca. ¿Qué está pasando?, pregunté. ¿Qué dijeron esos Chumills? Ella negó con la cabeza. No puedo decírtelo. Por ahora, me centraré en socializar. Brunilde, programa una reunión de té con Hannelore lo antes posible. ¿Tengo alguna otra solicitud? Sí, dijo. Hoy recibiste una del 4º y otra del 5º. Arensbach también ha enviado otra. Recházala, pero acepta las otras 2. Se levantó y dijo, y Brunilde, puedes programar tiempo para reunirte con Hannelore según sea necesario. Por favor, trabaja con todos para asegurarte de que tus deberes estén cubiertos durante esas reuniones. Muchas gracias por su consideración, mi señora, dijo Brunilde, cruzando los brazos sobre el pecho. Por ahora, iré a mi habitación a leer. Todos vosotros, por favor, centraos en estudiar para los cursos del año que viene o aprovechad la presencia de Rosina para practicar vuestro arpa. Matthias, intercambiarás piedras de compromiso con Lieseleta en la fiesta que celebra la primavera, ¿verdad? ¿Estás preparado? Su expresión se tensó mientras asentía. Lo estoy, mi señora. Ya le había preguntado por eso cuando terminó sus clases de erudito. ¿Por qué preguntaba de nuevo? Me alegra mucho oírlo. Nicolaus, confío en que te asegurarás de estar preparado para tu 2º año. No querrías perder la receta especial, ¿verdad? Me dedicó su sonrisa habitual para el público, olvidando por completo que yo conocía todo el plan de estudios hasta 3er año gracias a su escuela del templo, la sala de juegos de invierno y el comité de mejores calificaciones. Luego se fue y subió las escaleras. Con una mueca difícil en el rostro, Matthias le dijo a Judith que reuniera a todos los sirvientes de hermana y les dio una versión resumida de lo que había pasado. Todos nos miramos con la misma pregunta en los ojos. ¿Quién va a ser el que se lo diga al comandante de caballeros? Sí, ninguno de los caballeros puede hacerlo, dijo Laurence. Moriremos. Bueno, yo ciertamente no puedo, dijo Brunilde. Matará al señor Wilfrid. Bertilde asintió con ansiedad. Como el señor Wilfrid es mi futuro cuñado, tampoco puedo enviar el informe. Mis más profundas disculpas, dijo Lieseleta, pero como estoy prometida a Matthias, también debo retirarme humildemente de esta tarea. Todas las miradas recayeron en Gretia, Raderick y Piline. Solo soy una ley noble, chilló rápidamente Piline.
Está por encima de mi posición enviar un informe al comandante de caballeros cuando hay med y archinobles entre mis compañeros. Era una excusa débil, y todos lo sabíamos, pero no iba a decir nada, ya que Laurence me había salvado el pellejo. Raderick negó con la cabeza. No puedo. Él todavía entrena a los eruditos de la señora Rosemine a veces. Tengo tantas posibilidades de morir como cualquiera. Gretia, tú eres asistente. Él nunca te ve. Hazlo tú. Ella nos miró a todos con ansiedad, buscando una excusa, hasta que sus ojos se posaron en Laurence. Se miraron fijamente durante un largo momento antes de que ella le hiciera un leve gesto con la cabeza y él le dedicara esa sonrisa de la que había oído hablar a las caballeras. No puedo porque Laurence me está cortejando, y él es un caballero. Matthias dio un suspiro exasperado mientras Brunhilde murmuraba, no puedes decidir una pareja basándote en no querer enviar un informe. No estoy de acuerdo, dije. No cuando se trata de enviar un informe al comandante de caballeros sobre su prometida metiéndose en algo problemático. Laurence se encogió de hombros. No me importa la razón. Lo acepto. Habría dado mi brazo de la espada para que Gretia me aceptara. Eso la hizo sonrojarse furiosamente mientras decía, eres un idiota, antes de salir corriendo de la habitación. Ahí va otra vez, rió Laurence. Adorable. Déjalo para más tarde, suspiró Matthias antes de que el silencio cayera sobre la habitación y todas las miradas se volvieran a Raderick y Piline. Ambos comenzaron a tartamudear frenéticamente hasta que Piline finalmente gritó, Raderick es el erudito principal de la señora Rosemine en la academia, así que debería tener que enviar el informe. Él parecía completamente traicionado, y lo compadecí. No lo suficiente como para ofrecerme a ocupar su lugar, pero al menos lo suficiente para sentirme mal. Decidí ofrecer la ayuda que pudiera. Canalizando mana en mi anillo, dije, que Raderick tenga las bendiciones de Gran Maratur y Greifechan. Su cabeza y sus hombros se hundieron mientras una lluvia de bendiciones verdes y amarillas caía sobre él. Fin del capítulo 71. Fin de la parte 18. Y ahora sí, les deseo a todos una buena noche, pero antes de que te vayas, comenta tu opinión de la historia. Y además, ¿qué otra historia te gustaría escuchar? Recuerda que contamos con más fanfics de Honsuki no Gyakujou en las listas del canal, por si gustas, como un Shumil con piel de lobo, entre otras historias cortas que puede que te interesen. Bye.